Entonces, medidas de dispersión. Entonces, para introducir este tema, vamos a mirar la siguiente pregunta, la siguiente situación. Resulta que usted, bueno, la pregunta es, un guía turístico le dice a usted que cierto río tiene una profundidad promedio de 140 centímetros. La pregunta concreta es, con esa información que le brinda el guía turístico, ¿usted cruza ese río o no lo cruza? Supongan que ustedes están en un paseo y necesitan cruzar el río y la información que le brindan es que la profundidad promedio es de 140 centímetros. Con esa información, ¿ustedes lo cruzarían o no lo cruzarían? No, profe, ¿Por qué no? porque en la mitad puede ir, en el principio puede ir 1 metro, en la mitad pueden ir 3 y hasta variar y hacer un promedio de 140. Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Sofonías. Perfecto. Entonces, como dice el compañero Sofonía, nosotros podemos tener, ejemplo, el lado A con estos datos, ¿sí? 130, 160, 150 y 120. Y con esos cuatro datos obtenemos un promedio de 140. O podemos tener el lado B, ¿sí? La flecha azul, en la cual tenemos también cuatro datos y en esos cuatro datos, si hacemos el promedio, obtenemos un promedio de 140. Por lo tanto, el promedio de profundidad del río es igual en el lado A y en el lado B. Si ustedes observan esos datos, ¿en cuál de los dos lados, el A o el B, creen que hay mayor variabilidad? ¿En el A o en el En B? el B. En el B. En el B. Perfecto. Entonces ustedes observando los datos identifican que hay mayor variabilidad en el lado B. Sin embargo, cuando nosotros estamos trabajando en investigación, casi siempre tenemos más datos, ¿sí? Podemos tener 50 datos, 100 datos, 1000 datos, ¿sí? Entonces sería muy complicado de una manera observacional medir la dispersión, la variabilidad en un conjunto de datos. Por lo tanto, se necesita calcular una medida de dispersión, ¿sí? Qué pena con el ruido externo, creo que ustedes lo escuchan, es que hay un perrito por ahí cerca molestando. Entonces tenemos lado A, lado B, hay mayor variabilidad en el lado B, sin embargo, nosotros tenemos que calcular una medida de dispersión para poder cuantificar esta situación. Bueno, entonces, ¿por qué se estudia la dispersión? La dispersión se estudia porque, como lo acabamos de observar en ese ejemplo, pues desde lo cotidiano, una medida de tendencia central no es suficiente así solita, es importante acompañarla de una medida de variabilidad o dispersión, ¿sí? Por lo tanto, estos indicadores de tendencia central no trabajan solos, deben de apoyarse con una medida de dispersión, de tal manera que un índice de dispersión pequeño nos indica baja variabilidad, ¿de acuerdo? Y un índice de dispersión alto nos indica alta variabilidad. Si existe poca variabilidad, significa que esa medida de tendencia central es confiable. Quiere decir que ahora que calculemos la desviación estándar del lado A y del lado B, observaremos que la del lado A es menor. Como es menor, esa medida resumen ese promedio de 140 es más confiable que el promedio de 140 obtenido en el lado B, porque hay mayor variabilidad, ¿sí? Entre los indicadores de dispersión tenemos el rango, que es la diferencia entre el dato máximo y el dato mínimo. Por lo tanto, ustedes, digamos que para tomar esa decisión de cruzar el río, podrían hacer esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es el dato máximo? Sobre todo, pues, para uno no ahogarse. Entonces, si le dicen 250 centímetros, así usted mida 1,95, pues igual puede ahogarse porque la profundidad es mucho mayor. Y tenemos ahora la desviación media, que se calcula a partir de cada uno de los datos, restándole el promedio. Se hace una sumatoria de esas diferencias en términos absolutos y se divide sobre n, ¿sí?
No es una medida muy utilizada en investigación realmente, pero es importante tenerla allí pues, en cuenta por si de pronto en algún artículo o en alguna investigación encuentran ese resultado. Uy, esto aquí me salió como torcido. Ah, ya sé qué pasó. Es que yo hice un cambio acá y esto se movió. Qué pena, movámoslo aquí. Ya. Entonces tenemos la varianza, que la varianza es una medida de dispersión de una variable aleatoria respecto a su promedio en términos cuadráticos. Entonces ya vamos a ver un ejemplo, digamos que yo les presento primero las fórmulas, pero ya vamos a ver el ejemplo pues con datos. ¿Cómo se obtiene? Cada dato le restamos el promedio, eso lo elevamos al cuadrado, hacemos toda la sumatoria y luego lo dividimos entre n-1. En algunos casos, bueno, se divide sobre n cuando es la varianza poblacional. Si ustedes buscan en internet varianza, la definición de varianza, o la fórmula mejor, van a encontrar una que está dividida sobre n-1 y otra que está dividiéndose sobre n. La que se divide n-1 es la varianza muestral, por eso se denota con una s al cuadrado. En cambio, la varianza poblacional la denotamos con sigma, sigma cuadrado. ¿Sí? Es una notación que se emplea. Por lo tanto, la diferencia entre la varianza poblacional y la varianza muestral en cuanto al cálculo es que la poblacional se divide sobre n y la muestral se divide sobre n-1. En la clase, pues vamos a trabajar sobre n-1 porque casi siempre en investigación nosotros usamos muestras, ¿sí? Usamos muestreo. En muy pocos casos uno hace censo, excepto cuando la extrapolación de los resultados solamente aplicará para una institución. Entonces usted dice, voy a hacer un estudio con los estudiantes matriculados en la Escuela Nacional del Deporte. Entonces, si son 1.000, pongámoslo. Entonces usted dice, no, pues yo voy a encuestar todos los 1.000. O usted dice, no, 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 definitivamente no puedo hacer un censo, mejor hago un muestreo y solamente incluye 200, entonces tendría que hacer la varianza dividiendo sobre n-1. Luego, la desviación estándar es la raíz cuadrada de esa varianza. Sí, que esa es la que nosotros interpretamos porque ya no está en términos cuadráticos, sino en los términos reales. Muy bien, entonces devolvámonos un poquito y vamos a calcular esto en Pine para que veamos el paso a paso. Si ustedes tienen alguna duda, pues con todo gusto lo revisamos. Entonces voy a pasar esta información. Vamos a pegar aquí la información del lado A. Vamos a pegar los datos mejor del lado B. Y también voy a pegar la fórmula, ¿sí? Para que veamos la fórmula del cálculo de la varianza. Y la fórmula está aquí. Entonces aquí es donde me toca mover esto un poquito. Para poder llevarme esto que está acá. Bueno, ahí entré repetido. Listo. Entonces, como esto es una clase de bioestadística, pues necesariamente debemos de reconocer cómo se obtienen estos resultados porque ustedes necesitan interpretarlos, ¿sí? De todas maneras, cuando ustedes lo vayan a hacer, pues esto no lo van a hacer a mano, ¿no? Ustedes lo hacen en un programa estadístico. Pero es importante que lo veamos acá porque en epidemiología también seguramente lo van a mencionar y cuando lean sus artículos también se van a encontrar esta medida de dispersión. Yo voy en esta línea aquí, bueno, ahí. Perfecto, entonces lo primero que deberíamos de hacer es calcular el promedio. Bien, el promedio se denota como X barra. Entonces el promedio de los datos del lado A, el promedio de los datos del lado A sería igual a la sumatoria de todos esos datos que nos da 560 sobre el total de los datos, esto me daría 140. Y el promedio del lado B, el promedio del lado B sería el siguiente: promedio del lado B es igual, de nuevo la sumatoria nos da 560 sobre 4, esto daría 140 centímetros. Quiere decir que el promedio en ambos lados es igual. Ahora queremos es ver la variabilidad, si la variabilidad es igual o no.
Entonces, vamos a hacer entonces el del lado A. Tendríamos los diferentes XY, sí, los diferentes XY. Luego vamos a tener el XY menos el promedio. Y luego XY, esto me está quedando como raro, no me está colocando el puntico. XY menos el promedio, pero elevado al cuadrado. Esa sería la forma de calcularlo. Me acomodo un poquito mejor, que es que aquí estoy como... Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos cada uno de los datos. El primer dato del lado A sería entonces 130. El segundo dato es 160, 150 y 120. Lo haría aquí menos 10. 160 menos 140 me daría 20. 150 menos 140 me daría 10 y 120 menos 140 me daría menos 20. Luego, ese resultado menos 10 elevado al cuadrado me daría 100 positivo, sí, porque todo número pues negativo elevado al cuadrado me da positivo. 20 por 20 me daría 400. 10 por 10 de nuevo 100 y menos 20 por menos 20 me daría 400. Quiere decir que la sumatoria me daría 1000. ¿Listo? ¿Qué sucede? Que acabamos de calcular este numerador. Perdón, que eso me quedó con un color que no es. Acabamos de calcular este numerador que dice sumatoria de cada dato menos el promedio al cuadrado. Ese sería este resultado, ¿sí? Sumatoria de cada dato menos el promedio al cuadrado. Muy bien. Entonces aquí me fue un cerito. Lo ponemos bien aquí. Entonces, para para la varianza, hagamos aquí otro espacio. Para la varianza, entonces tendríamos ese cuadrado del lado A es igual, el numerador es 1000 y el denominador es n-1. Son 4 datos, entonces 4 menos 1. Esto me daría 333,3. Por lo tanto, la desviación estándar, es decir, ese solito del lado A, sería la raíz cuadrada de 333,3. Y este resultado creo que da 18,25, 26, por ahí más o menos. Coloquémosle 18,2. Entonces, ¿cómo obtenemos la varianza de un conjunto de datos? Tomando cada dato, restándole el promedio, y a esa diferencia la elevamos al cuadrado. Luego sumamos todos esos resultados y esa sumatoria la dividimos sobre n-1. Como les comentaba, la varianza no se interpreta porque como está en términos cuadráticos, pues no sería muy conveniente. Por lo tanto, calculamos la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. No se olviden de eso, jóvenes. No vayan a confundir varianza con desviación estándar. Y esa medida, esa desviación estándar, sí está ya en la escala real de los datos y es la que podemos interpretar. Ya les voy a mostrar cómo se interpreta. Pero antes calculemos ahora la varianza del lado B. Y ustedes dicen, bueno, yo no quiero hacer ese cuadro, yo lo voy a hacer todo de una sola. Entonces, ustedes le dirían, esto no me quiere funcionar. ¿Qué pasó a esto? Se me dañó el tablero, muchachos. ¿Qué era que le ocurrió a esto? Ya. Entonces, vamos a calcular la varianza en el lado B. ¿Sí? Entonces, aquí tendríamos una línea donde vamos a tener cada dato. Entonces, aquí tenemos el primer dato de 50. 50 menos 140 al cuadrado más
180 menos 140 al cuadrado más 250 menos 140 al cuadrado más 80 menos 140 al cuadrado. Sobre n menos 1 son 4 datos, 4 menos 1. Esto sería igual. Aquí tendríamos 50 menos 140 me daría menos 90 al cuadrado más 180 menos 140 me daría 40 al cuadrado más 250 menos 140 me daría 110 al cuadrado. Y 80 menos 140 me daría menos 60 al cuadrado. 4 menos 1 me daría 3. Aquí entonces sería menos 90 por menos 90 al cuadrado sería entonces 8100. Más 40 por 40 sería 1600. Más, perdón, que aquí un error. Sería 110% de eso me daría 12100. Y menos 60 por menos 60 me daría 3600 sobre 3. Esta suma, si no estoy mal, da 25.400 sobre 3. Y eso me daría, si no me acuerdo cuánto da. Ahorita me revisamos aquí. Verifico primero la suma. 8100 más 1600 más 12100 más 3600. Uy, espérate que esto está raro. Más 1600 más 25.400. Y a esto le sacamos la raíz cuadrada y nos daría... Ah, no, aquí me equivoqué, perdón. Aquí me equivoqué. Es 25.400 dividido 3, me daría 8.466. Un segundito. Muy bien. Creo que es que están pasando unas ventas por aquí, eso lo distrae aún. Entonces, en el lado B lo hicimos todo de corrido. Tomamos cada uno de los datos, le restamos el promedio, lo elevamos al cuadrado, como pueden observar allí pues en el tablero. Aquí tenemos entonces cada dato, el primer dato, 50 menos 140, lo elevamos al cuadrado. Y así sucesivamente con todos los otros datos, con los 4 datos. Y allí obtenemos entonces la varianza y luego la raíz cuadrada me daría la desviación estándar. Como pueden observar, entonces miren, aquí tenemos la desviación estándar del lado A versus la desviación estándar del lado B. Entonces en el lado A la desviación estándar fue 18.25, 26, algo así, 18.2, mientras que en el lado B fue de 91. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? Entonces miremoslo aquí, que aquí lo tenemos. En el lado A, diríamos, en promedio, cada dato de la profundidad del lado A se encuentra alejado 18 centímetros aproximadamente con respecto a la media general, que es 140.
Y en el lado B tenemos, en promedio, cada dato de la profundidad del lado B se encuentra alejado 92 centímetros, aunque creo que me dio 91, bueno, con respecto a la media general. Muy importante esta parte, muchachos, muy importante esta parte porque, como les decía hace un momento, ustedes no van a calcular la desviación estándar a mano. O sea, de pronto la hacen aquí en este curso, como para que entiendan pues, qué es lo que está haciendo internamente el programa. Y sobre todo me gusta hacerlo así para que ustedes vean que lo que está haciendo es comparar cada dato con el promedio, ¿sí? Cada dato con el promedio. Entonces, lo que ustedes iban a hacer es interpretar. Entonces, ustedes calculan su desviación estándar y luego tienen que interpretarla. Por lo tanto, la desviación estándar es una medida que nos dice qué tan alejado se encuentra, o sea, a qué distancia se encuentra cada uno de los datos con respecto a la media global. Significa que en el lado A, cada uno de esos datos, cada uno de esos 4 datos se encuentra a una distancia de 18 centímetros con respecto a ese 140, mientras que en el lado B, cada uno de esos datos se encuentra a una distancia de 92 centímetros en promedio, ¿sí? Con respecto a la media global que es 140. Significa que la variabilidad es muchísimo mayor en el lado A que en el lado, perdón, en el lado B que en el lado A. Sí, mucha más variabilidad en el lado B. Entonces, planteemos otra situación. Bueno, aquí esto es un 4, yo no sé esto por qué se me ha desconfigurado. Le voy a guardar esto una vez. Entonces, veamos una situación. Bueno, voy a dejar esto por acá para no borrarlo. Y quiero que veamos lo siguiente. Entonces, veamos esta situación. Si nosotros tenemos algo así. A ver, yo les digo por acá, tenemos el peso dado en kilogramos y la talla dada en centímetros. Qué pena la letra, ya me parece tan feo con este lapicito. Centímetros. Y tenemos, supongamos que tenemos aquí la media o promedio, sí, la media, que se denota con X barra, y por acá la desviación estándar. La desviación estándar que se denota con S. Entonces, supongamos que el peso promedio fue de 60 kilogramos con una desviación estándar de 5. Y la talla, la estatura promedio fue de 168 con una desviación estándar de 10. ¿Listo? Entonces tenemos esa información. Voy a tratar de hacer aquí unas líneas para dividir esto. Muy bien. Entonces, si ustedes observan esos datos y ustedes necesitan identificar en cuál de las dos variables, el peso o la estatura, hay mayor variabilidad, ¿en cuál creerían ustedes que hay mayor variabilidad? ¿Podemos hacer esa comparación? En la talla. En la talla. En la talla. Bueno, entonces me dicen que en la talla, entonces seguramente se guiaron por la desviación estándar. Entonces, bueno, eso es una buena opción. Lo que pasa es que como es una medida distinta, la talla al peso, son escalas diferentes, entonces yo no podría, digamos, hacer algo que se llama conversión. Yo no puedo hacer una conversión entre kilos y centímetros o de centímetros a kilos, ¿sí? Como son escalas distintas, no sería muy conveniente comparar esa desviación estándar. ¿Qué debemos de utilizar? Debemos de utilizar el coeficiente de variación que tenemos aquí. El coeficiente de variación se obtiene dividiendo la desviación estándar sobre el promedio y eso se multiplica por 100, ¿de acuerdo? Entonces tomamos la desviación estándar, la dividimos sobre el promedio y la multiplicamos por 100. Este coeficiente de variación también se conoce como variabilidad relativa. El término relativo en estadística hace referencia a porcentaje y es una medida que nos permite pues, comparar variabilidad entre diferentes variables
Y en algunos casos sobre la misma variable, pero con promedios muy diferentes, que es lo que vamos a ver ahora. Y no se debe utilizar en escalas de intervalo o cuando tenemos valores negativos. Sí, esas son como las dos excepciones. Entonces, miren, vamos a calcularle el coeficiente de variación al peso y a la talla. ¿Sí? Entonces tendría que obtener aquí el coeficiente de variación. Hagámoslo aquí con negrito, qué pena. Coeficiente de variación sería entonces 5 sobre 60 por 100. Y aquí sería 10 sobre 168 por 100. ¿Qué dice mi calculadora? Aquí está. Entonces 5, un segundito, 5 sobre 60, me daría 8.33%, ¿sí? 8,33%. Y 10 sobre 168 daría 5.95%. ¿De acuerdo? Entonces miren que, digamos, la variable peso. La variable peso nos arrojó ese porcentaje de variabilidad y la variable talla nos arroja este porcentaje de variabilidad. Entonces, a pesar de que en la talla la desviación estándar es superior, es 10, eso no significa que haya mayor variabilidad, por lo que les decía ahorita, como la escala es distinta. En cambio, a partir del coeficiente de variación, sí podemos decir que hay mayor variabilidad relativa en el peso en comparación con la talla. El porcentaje de variación del peso es 8.33%, mientras que en la talla es 5.95%. ¿Cómo podríamos hacer eso gráficamente? Tenemos que hay mayor variabilidad en el peso, ¿no? Entonces, miremos aquí, vamos a hacer un dibujo, vamos a graficar eso. ¿Cómo serían los participantes de ese estudio entonces? Si hay mayor variabilidad en el peso. Entonces, qué pena aquí con estos dibujitos que voy a hacer. Pero es como para ilustrar lo que está sucediendo. Entonces aquí tenemos, esto porque me salió en gris. Aquí tenemos un señor, ¿no es cierto? Un señor con una contextura más o menos algo así. ¿Sí? Aquí tenemos una señora un poquito pues delgada, digamos algo así. Aquí hagamos los brazos también. Aquí tenemos un señor un poquito más delgado. ¿Sí? Entonces digamos que en el peso hay mayor variabilidad. Esto es una señora. En cambio en la estatura veamos que son muy parecidos. Sí, son muy parecidos en la estatura, pero en cambio en el peso de pronto hay mayor variación. ¿Listo? Eso sería como lo que estaría sucediendo. Es la misma población, pero hay mayor variabilidad en el peso en comparación con la talla. Si la talla se comporta más parecido. ¿Hasta allí tienen alguna duda, alguna pregunta? Profe, tú dijiste que el coeficiente de variación no se puede utilizar en dos casos. ¿Me puedes repetir cuáles son? Sí, cuando son datos que incluyen valores negativos o cuando la variable es de intervalo. Si la variable es de intervalo, entonces no se podría calcular. ¿Sí? Porque el cero no significa ausencia. Entonces no sería conveniente. Por lo tanto, se utiliza solamente, Gracias. con gusto, se utiliza solamente en las variables cuantitativas de razón. Sean discretas o sean continuas, sí, no hay problema, pero tienen que ser variables de razón. ¿Cuáles son las de razón? Recuerden, aquellas en donde el cero significa ausencia. Entonces, edad, cero, pues significa ausencia de edad. Número de manzanas, cero, ausencia de manzanas. Peso, cero, ausencia de peso. Casi todas las variables cuantitativas son de razón. Muy bien. Entonces, veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo acá. Les hago otro ejemplito aquí para que eso nos quede claro. Supongamos que nosotros vamos a comparar el número de pacientes que llega por día
a una institución de salud. Vamos a colocar 2 instituciones de salud, ¿sí? Un segundito que estoy aquí como desacomodado. Entonces, tenemos interés en conocer el número de pacientes por día, ¿listo? Entonces, tengo el número de pacientes que llegan al HV, número de pacientes que llegan a un centro de salud. Entonces, aquí tenemos promedio, tenemos desviación estándar, esto es lo mismo que hicimos ahora. Entonces, digamos que en el HV llegan en promedio al día, supongamos, por decir algo, 1.400 pacientes. En cambio, en el centro de salud llegan 120. Y la desviación estándar en el HV es de 90, mientras que la desviación estándar en el centro de salud es de 35, por decir algo. Sí, es una desviación estándar menor en comparación con perdón, ¿qué pasó? En comparación con el HV. Entonces, aquí la escala es la misma, no como en el ejemplo anterior, que teníamos peso versus talla. Aquí la escala es número de pacientes, es lo mismo, número de pacientes por día. Pero definitivamente el promedio de pacientes que llega al HV es muy superior al promedio de pacientes que llega al centro de salud. Y a pesar de que la desviación estándar del centro de salud es menor a la desviación estándar del HV y que la escala es la misma, pues yo no podría comparar esas desviaciones estándar, ¿sí? Porque son poblaciones distintas. Entonces, en cuanto al número, entonces calculamos el coeficiente de variación, sería 90 sobre 1.400 multiplicado por 100, y aquí sería 35 sobre 120 multiplicado por 100. Espérenme un segundo, procedo con los cálculos. Entonces sería 90 dividido 1.400. Este nos daría 6.4%. Y el del centro de salud sería 35 sobre 120 por 100, 29,1. 29,1%. ¿Qué pasó? Entonces, HV presenta una variabilidad relativa de 6.4%, mientras que el centro de salud presenta una variabilidad relativa de 29.1%. Sí, casi que un poco más de 4 veces más variabilidad en el centro de salud en comparación con el HV. Entonces, les presento esta medida de dispersión. Es muy útil, créanme que es muy útil. A veces uno se enreda un poquito como interpretando pues la desviación estándar. Entonces, yo a veces les sugiero a los muchachos que van a hacer su sustentación de trabajo de grado, les digo, no, pues ponga el coeficiente de variación. Si usted de pronto le olvida un poquito la desviación estándar, el coeficiente de variación no tiene pierde. Usted dice el 6.4. ¿Cuál es la variabilidad de los números de pacientes por día en la HV? Un 6.4%. Mientras que en el centro de salud es de 29.1, perdón. ¿Listo? Sino que son cosas distintas, ¿no? Pues la desviación estándar nos muestra qué tan alejado se encuentra cada dato con respecto a la media global, en términos generales. En cambio, el coeficiente de variación nos dice en términos de porcentaje qué tanta variabilidad hay en esos datos. Y hay diferentes formas de clasificarlo. Sí, hay muchísimas formas, jóvenes. Si ustedes ingresan a internet van a encontrar varias opciones. El DANE tiene una, pero no la tengo en este momento. Entonces, por ahora y para el curso vamos a usar estas 3 clasificaciones. Pero, como les comento, hay muchas otras. Entonces, esto no es, digamos, definitivo, porque también depende del interés del investigador y lo que estén haciendo. Si están haciendo un ensayo clínico donde están tratando de verificar o mejor cuantificar la eficacia de un fármaco, pues allí los niveles de medición y los problemas de precisión deben ser menores, entonces un coeficiente de variación por encima de un 1% puede ser muy grave. Bien, pero para efectos de la clase utilizaremos esta clasificación. Si el coeficiente de variación está por debajo del 30%, diremos que la dispersión es baja.
Si el coeficiente de variación se encuentra entre 30 y menos de 100, diremos que la dispersión es moderada. Y si el coeficiente de variación es mayor o igual al 100%, diremos que la dispersión es alta. ¿En qué casos tendremos una dispersión mayor o igual a 100? Si vemos aquí la fórmula, miren. Vamos a encontrar eso cuando nosotros tengamos una desviación estándar igual o superior al promedio, para poder que esa razón nos dé 1 o más. Si nos da 1 o más, al multiplicar por 100 me va a dar 100 o más. Entonces, únicamente en los casos en donde la desviación estándar sea igual o mayor al promedio, obtendremos un coeficiente de variación de 100 o superior, ¿sí? ¿Cómo así? Pues que usted tiene un promedio de edad de 20 años y la desviación estándar es de 21. Entonces sería 21 sobre 20, eso me va a dar más de 1. Entonces el coeficiente de variación va a superar el 100%. Quiere decir que en los casos en donde ese coeficiente de variación sea igual o mayor a 100, pues quiere decir que la desviación estándar es muy, muy alta, demasiado, demasiado alta. ¿Es claro? Sí, profe. Listo. Aquí hay un pequeño ejemplo que es el mismo que trabajamos en la clase de medidas de tendencia central y de posición, que calculamos, recuerdan, la moda que era 7, la mediana 7 y el promedio 6. Entonces, sumábamos todos los datos dividido 5, pues me suma 30, 30 dividido 5 me da 6. Calcular la varianza con estos datos, entonces cada dato menos el promedio, 2 menos 6 al cuadrado, más 4 menos 6 al cuadrado, el 7 está 2 veces, entonces lo debo de incluir 2 veces. Si quieren lo hacen de corrido como en la parte superior de la diapositiva, o si prefieren hacen un cuadro, o si no en Excel también hay unas fórmulas que les permite calcularlo de manera directa. Lo pueden indagar también, no hay ningún problema. Digamos que de la virtualidad una ventaja enorme es que ustedes tienen acceso al computador, entonces pueden hacerlo también con el computador, no hay ningún lío. ¿Listo? Bueno, entonces la suma de esas diferencias es 38, eso lo dividimos sobre n-1, nos daría 9.5, por lo tanto la varianza es 9.5. Esa no, pues no la interpretamos porque está en términos cuadráticos. ¿Cuál si interpretamos la desviación estándar? ¿Cómo la obtenemos? Con la raíz cuadrada de la varianza. Entonces le sacamos la raíz cuadrada 9.5. Es 3.08, quiere decir que cada uno de esos datos se encuentra a una distancia de 3.08 unidades con respecto a la media global o al promedio global, que es 6. Bien. Siempre pues uno debe tener un contexto, ¿no? Pues qué número de pacientes o que el peso de los pacientes o la talla, bueno, alguna variable, entonces uno lo interpreta de acuerdo al contexto. Si no, entonces uno diría, pues en promedio cada uno de los datos se encuentra aproximadamente 3 unidades con respecto a la media global que es 6. Y por último, calcularíamos el coeficiente de variación que se obtiene de la división entre la desviación estándar y el promedio, multiplicado por 100, ese resultado. Sería entonces 3.08 sobre 6, que es el promedio, y lo multiplicamos por 100. Entonces 3.08 sobre 6 multiplicado por 100 nos daría 51%. Utilizando la clasificación que les sugerí, estaría entre 30 y 100, por lo tanto, estos datos presentan una dispersión moderada. ¿Sí? Una dispersión moderada porque está entre 30 y 100. Menor de 30, repasemos. Menor de 30, dispersión baja. Entre 30 y menos de 100, moderada. Y mayor o igual a 100, alta. Bien. Bueno, muchachos. Sería este el cuarto taller del curso. Para este corte vamos a hacer dos. Vamos a hacer 2 talleres.
cada uno vale lo mismo, cada uno vale 7.5%, que nos suman un 15% y el 15% pues la evaluación. Aquí tenemos, esto lo responden en la NEO, tienen plazo hasta el 4 de octubre, sí, hasta el 4 de octubre, por lo tanto lo pueden ir resolviendo en su cuaderno y si tienen alguna inquietud, con todo gusto la podemos revisar en 8 días, porque todavía tenemos tiempo, ¿sí? 4 de octubre, ¿cuándo es? A ver, yo veo, 4 de octubre está lejos. Ah, no, justamente 4 de octubre es en... Yo miro. No, 4 de octubre. No, en 8 días sería 2 de octubre. Entonces tienen hasta el domingo 4 de octubre. Aquí tenemos información de 2 centros de rehabilitación física, el centro A y el centro B. Se trata de número de usuarios. La idea es que calculen la varianza en el centro A. Luego la desviación estándar en el centro A. Que identifiquen, como esto es de selección múltiple, que identifiquen cuál es la interpretación correcta de la desviación estándar del centro A. Calculen la mediana y el rango intercuartílico del centro A. Luego varianza del centro B, desviación estándar del centro B, coeficiente de variación del centro B. El punto 8 no es una pregunta, dice distribución de los datos del centro A, del centro B, perdón. Quiere decir que ustedes deben comparar la media con la mediana para ver si hay asimetría en los datos o si son simétricos, si hay un sesgo a la izquierda o un sesgo a la derecha. Luego, ¿en cuál de los dos centros se presentó mayor variabilidad? Entonces, tienen que calcular el coeficiente de variación y compararlos en ambos centros. Y la última pregunta es la pregunta, pues, sorpresa allí, una preguntita sobre teoría de variabilidad, pero como tienen una hora para ingresar el taller, pues, como ya todo lo tienen resuelto hasta el punto 9, ingresando esos se demoran 2 minutos y les quedan 58 minutos para analizar la pregunta 10, pero igual tampoco una cosa pues así súper compleja. De hecho no me acuerdo bien qué fue lo que puse allí, pero es algo con relación a la dispersión. No sé, muchachos, preguntas, dudas, alguna inquietud que tengan, si todo quedó claro. Muchachos, Todo claro, profe. ¿todo claro? Ah, bueno, pues. No, profe. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo. Cualquier inquietud, con todo gusto. Como les comento, esta clase es muy relevante, sobre todo al momento en que ustedes tengan que generar los resultados de sus proyectos de investigación o en el momento que tengan que hacer lectura de resultados de investigación con enfoque cuantitativo. Entonces, procuren por guardar esas presentaciones, de pronto son de utilidad. ¿Qué más les iba a comentar? No, básicamente eso, básicamente eso. Ah, bueno, que en 8 días empezamos con la parte de probabilidad, de pronto allí el tema es un poquito más aburridor, igual trataré de hacerlo lo más ameno posible. Para que a todos les quede pues claro y sobre todo que le vean la utilidad de esto, ¿no? Porque uno dice, bueno, yo estudio nutrición y yo cuando me voy a poner a calcular desviaciones, no, pero miren que ustedes se utilizan eso bastante. De hecho, para definir, creo que el estado nutricional utilizan desviaciones estándar. Ustedes utilizan desviaciones estándar, entonces, bien importante que Profe, sepan cómo se en el calcula y chat, cómo se maneja. en el chat tenías una pregunta al comienzo. Sí, es que empezamos a colocar aquí unas cositas. A ver, yo veo. Ya no, pero ya está, mira. ¿En qué no se utiliza? El coeficiente de variación no lo utilizamos cuando son valores negativos o la variable de intervalo. Ujú. Porque no veo más preguntas. No veo más preguntas por acá. Entonces, sí, miren que ustedes utilizan mucho el término de desviaciones estándar. Dicen, creo que
que son edad para la talla, talla para la edad, bueno, esas cosas. Y ahí también con las desviaciones estándar identifican si tienen problemas nutricionales o no. Entonces, en 8 días iniciamos con la distribución. Bueno, veremos solamente la distribución normal, que es la principal distribución de probabilidad, que nos permite calcular tamaño de muestra y nos permite calcular también intervalos de confianza, que es lo que se utiliza sobre todo en investigación. Usted en investigación que tiene una población objetivo y dice, bueno, tengo 1000. ¿Será que puedo medir esos 1000? No, que eso está muy largo, que me gasto mucho tiempo, que eso es muy costoso. Ah, bueno, listo, entonces hagamos un muestreo. ¿Cuánto selecciono de esos 1000? 100, 50, 30, 70. Y eso usted lo tiene que argumentar cuando vaya a exponer. Entonces usted dice, no, yo seleccioné 50. ¿Por qué? Entonces tiene dos opciones. Que usted diga, no, yo lo hice por conveniencia, que muchos lo dicen así. No, yo lo hice por conveniencia. Muestreo no probabilístico. Entonces, a algunos evaluadores, pues no nos gusta mucho eso porque pues pierde la posibilidad de hacer conclusiones sobre toda la población. Entonces, uno le puede colocar ahí una X. O usted dice, no, yo hice un muestreo probabilístico, calculé una muestra con un nivel de confianza del 95%, un error de estimación del 8%, ¿sí? Entonces ya la cosa cambia. Ya la cosa cambia porque usted está dando un argumento científico. Por supuesto, hay casos en los cuales uno tiene que hacer muestreo no probabilístico, sí, por conveniencia, porque a veces es muy difícil aleatorizar y poder uno darse el lujo de seleccionar los participantes. A veces uno le toca es hacer el estudio con los que accedan a participar, los que quieran participar. De hecho, siempre debemos de tener pues el consentimiento informado y siempre toda una investigación es voluntaria. A veces la gente no quiere participar, entonces no hay nada que hacer. Pero lo ideal es que ustedes puedan hacer muestreo probabilístico, eso es lo ideal, eso le da mayor fuerza a su investigación. Porque, reitero, pueden hacer extrapolación de los resultados, usted puede concluir a toda la población. Si no lo hace probabilístico, no puede concluir a toda la población, sino únicamente a los que se midieron allí en esa muestra no probabilística. Y luego, como usted obtiene un resultado a partir de una muestra, pues ese resultado pueda que esté subvalorado o sobreestimado, ¿sí? Subestimado o sobreestimado. Quiere decir que los intervalos de confianza son muy útiles porque usted dice, mire, pueden estar entre este y este valor, que, venga, yo les muestro aquí una cosita rapidito. Yo les muestro dónde estoy, venga, yo les muestro aquí algo rápido. Por ejemplo, yo he participado en la estimación de los casos de COVID, ¿sí? Entonces, entregamos unos intervalos de confianza, porque uno no se debe comprometer tanto y arriesgarse de pronto a cometer un error en esas estimaciones. Venga, yo busco aquí rapidito esto, ¿dónde está, muchachos? Me embolaté. A ver, yo veo, aquí estoy, es este que está aquí. Entonces, brevemente, como para mostrarles aplicaciones reales. Entonces, a ver, les muestro aquí. Entonces, si yo quiero hacer una estimación a partir del modelo SEIR, que es el que más se utiliza, bueno, miren aquí, por ejemplo, la curva de contagios en Cali. ¿Cómo viene? Eso está hasta el 20 de septiembre, es decir, creo que como hasta el lunes de esta semana. Entonces, por eso decimos que ya hubo un primer pico en la ciudad de Cali, porque miren que aquí hubo como un crecimiento y ya va como en descenso, ¿no? Esto verde es una curva suavizada, es decir, se calcula un promedio entre 3 días, porque a veces los cambios quedan muy abruptos, que es la roja, ¿no? La roja sí son los casos reales. Y lo que les quería mostrar es, bueno, utilizamos el modelo SEIR, que es el modelo, digamos, principal en epidemiología para estimar el comportamiento de una epidemia, una pandemia. Y aquí están los intervalos de confianza. Entonces, mire, a diciembre 31 uno establece un límite inferior y un límite superior y un valor esperado. El valor esperado es lo mismo que un promedio.
Entonces, eso es lo que uno busca con la estadística, poder entregar unos límites de confiabilidad. Por ejemplo, aquí que estamos diciendo, mire, en Cali a la fecha, no le digo cuántos hay en Cali a la fecha, no, hasta ese día, casi 45.000 casos COVID, sí, 45.000 casos COVID. Y esperaríamos que a 31 de diciembre puedan ser más, casi 80.000, sí, 78.000. Pero el esperado puede ser 90.000, o sea que podemos estar duplicando el número de casos. ¿Por qué se podría dar eso? ¿Por qué se podría dar eso? Porque se ha identificado en otros lugares del mundo que cuando se hace la reapertura, más o menos a los 2-3 meses, hay un pico superior que el primero. Entonces, esperemos que eso no ocurra en la ciudad, sí, esperemos que eso no ocurra en la ciudad, pero es lo que ha sucedido en otros lugares. Bien, pues no tengo aquí los gráficos para mostrarles, pero es muy evidente, o sea, hay una reapertura y vuelve y sube el número de casos de una manera impresionante. Entonces, esa es la razón. Entonces, la estadística nos permite eso, ¿no? No comprometernos con un solo valor, sino decir, mire, esperamos que esté entre tal y tal, entre tantos y tantos. Por ejemplo, aquí esperamos que el número de casos totales esté entre 78.000 y hasta 100.000 máximo, ¿sí? Hasta 100.000. Eso es lo que ustedes deben de hacer en investigación cuando estén trabajando sus proyectos. Listo, muchachos. Entonces, Profe, yo una les... pregunta. Cuando tú dices datos probabilísticos, pues son a todos estos, ¿no? Los que se les saca el límite inferior y pues tienen todo eso. Y los no probabilísticos, ¿tú me lo recuerdas, por favor? Sí, igual vamos a tener una clase de muestreo. Ujú. Perdón. En esa clase de muestreo yo les voy a presentar los dos principales tipos de muestreo no probabilístico, pero te los puedo mencionar. Uno de ellos es el bola de nieve, ¿sí? Entonces el bola de nieve, como su nombre le indica, es cuando usted identifica una persona y esa persona le ayuda a buscar otra. Y así sucesivamente hasta que usted completa su tamaño de muestra. Entonces allí no se hizo un proceso de aleatorización, sino que se hace es por referencias, por referidos. Y se aplica en aquellos casos en donde lo que se busca medir es, pues digamos, difícil de identificar. Ejemplo, usted quiere hacer un estudio sobre consumo de sustancias psicoactivas en la Escuela Nacional del Deporte. Entonces, no existe un listado de estudiantes que consuman sustancias psicoactivas. ¿Qué hay que hacer? Entonces, toca buscar alguno que presente esa condición y ese me ayuda a buscar otro estudiante que presente la condición y ese me ayuda a buscar otro y así sucesivamente hasta completar un N, digamos, adecuado. En cambio, en el muestreo probabilístico, usualmente uno tiene toda la población en un listado o tengo un mapa o tengo alguna forma sobre la cual pueda aleatorizar y darle la misma probabilidad de inclusión a todos esos participantes. Sí, sí, te quedó más o menos claro. Sí. Igual vamos a tener una clase sobre eso, ¿no? Vamos a tener una clase sobre eso. Y como les comentaba, no significa que el muestreo no probabilístico pues, no sirva. Sí sirve, de hecho a veces es obligatorio hacerlo. Porque Profe, ¿y el muestreo no probabilístico también se le saca todo esto? no, es solo descriptivo, solo se hacen gráficos, indicadores, cuadros, pero no. O sea, ¿se le puede sacar? Sí, claro que se le puede sacar. Pero digamos que la parte inferencial no aplicaría. Lo que vamos a ver en el tercer corte no aplicaría. Aplicaría hasta esto sí, desviación estándar y eso sí, claro. Tú, por ejemplo, quieres hacer un estudio sobre personas que se hayan realizado la cirugía bariátrica, por ejemplo. Entonces usted le queda muy difícil aleatorizar y entonces decide incluir a los que quieran participar, porque pues eso es lo que sucede, que uno a veces tiene que incluir a los que quieran participar, los que acepten. Y entonces ya es un muestreo no probabilístico, y entonces tú calculas la edad promedio, entonces la edad promedio es 40 años, por ejemplo. Entonces tú quieres ver qué tanta variabilidad hay en la edad, entonces le sacas la desviación estándar, entonces dice la desviación estándar es 5 y le sacan mediana y el rango intercuartílico y dicen, no, mire, es que la mitad de las personas que se realizan esta cirugía están entre los 30 y los 50 años y esa hace la interpretación. Entonces sí le sacarías toda la parte descriptiva que hemos visto hasta el momento, sí, en ambos casos aplicaría. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, con todo gusto.
Bueno, muchachos y muchachas, les agradezco por su tiempo. Voy a detener la grabación y en un momento